10 beneficios de la albahaca y sus propiedades para combatir el cáncer y otras enfermedades. Esto es Remedios Fácil 24. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y activar la campanilla de notificaciones para que estés al tanto de nuestra información. También puedes ubicarnos a través del hashtag Remedios Fácil 24 en Google y YouTube. Ahora comencemos. La albahaca, además de ser densa en nutrientes como la menta, el orégano y el romero, es muy famosa en la familia de las plantas. Además de agregarle sabor a alguno de nuestros platos, es sorprendente la gran variedad de usos y propiedades que tiene esta planta para nuestra salud. Así como el extracto o aceite esencial de albahaca, que también nos ayuda a prevenir una gran gama de problemas de salud. Es por eso que en esta ocasión te traemos estos 10 beneficios de la albahaca. En primer lugar, contiene antioxidantes que combaten enfermedades. El aceite esencial de albahaca nos ayudará a combatir los radicales libres que pueden hacer daños a nuestro sistema inmune y sobre todo a las estructuras de las células del ADN. Además que contiene 2 antioxidantes flavonoides solubles en agua, conocidos como orientin y biseninare. Estos 2 flavonoides nos ayudan a proteger nuestros glóbulos blancos, quienes son los responsables de mantener nuestro sistema inmune. Estos antioxidantes son importantes para nuestro organismo, ya que ayudan a contrarrestar los efectos del estrés oxidativo producidos en nuestro cuerpo que parten desde el interior, debido a muchos factores que afectan nuestro sistema. Entre ellos podemos mencionar la contaminación ambiental, las toxinas en la dieta, entre otros. En segundo lugar, combate el cáncer. De acuerdo a estudios realizados que indican que la albahaca posee fitoquímicos que pueden ayudar a prevenir el cáncer de manera natural, incluido cáncer cutáneo, orales y pulmonar inducido por químicos. Estos estudios han demostrado que el extracto de albahaca ayuda como protección contra el cáncer y la mortalidad. Además que ayuda a proteger nuestras células y tejidos buenos de los efectos que puedan tener los agentes químicos que se aplican para la eliminación de cáncer, utilizando el extracto de albahaca como componente complementario en el tratamiento del cáncer, e incluso para las personas que ya se están aplicando tratamiento tradicional. En tercer lugar, contiene propiedades antibacterianas. Existen algunas bacterias que son resistentes a los antibióticos. El extracto de albahaca ayuda a inhibir las cepas de bacterias que son resistentes a dichos tratamientos, de acuerdo a estudios realizados en la Universidad Médica de Łódź en Polonia. El poder antibacteriano de la albahaca fue probado en cepas de bacterias como la E. coli y otros, que fueron extraídas de pacientes infectados con estas bacterias. Los resultados de estos estudios indicaron que el aceite de albahaca tuvo un gran efecto a la hora de inhibir estas cepas de bacterias que por lo general son resistentes a los antibióticos. Aún así se siguen realizando estudios de este aceite y de otros que ayuden a combatir este tipo de bacterias que son resistentes a antibióticos. En cuarto lugar, combate el estrés actuando como un adaptógeno. De acuerdo a los estudios, se dice que la albahaca puede actuar como adaptógeno natural para nuestro organismo en los momentos en que nos encontramos expuestos a niveles de estrés nocivos para nuestra salud. Estos estudios realizados en conejos que recibieron al menos 2 gramos de hojas de albahaca fresca durante 30 días y fueron expuestos a ambientes de estrés demostraron una fuerte protección cardiovascular, así como una disminución del azúcar en la sangre y también una respuesta a los niveles de estrés oxidativo. Esto gracias a un aumento de los niveles de la actividad antioxidante en el cuerpo. En quinto lugar, combate la depresión. La albahaca también es considerada un agente antidepresivo que puede ayudar a personas con trastornos mentales o enfermedades relacionadas con el estado de ánimo. Estas propiedades afectan de manera positiva las funciones cerebrales que se llevan a cabo en la corteza suprarrenal, provocando la estimulación de las hormonas que logran hacernos felices y enérgicos. En sexto lugar, contribuye a la buena salud cardiovascular,
Al ser un alimento antioxidante y antiinflamatorio, posee propiedades que ayudan a los músculos que controlan la función de los vasos sanguíneos a contraerse y relajarse de manera normal, provocando así una buena salud cardiovascular. Estas propiedades también ayudan a la agregación plaquetaria que puede causar coágulos de sangre, provocando así un paro cardíaco. El extracto de albahaca ayuda a inhibir la liberación de citocinas proinflamatorias, que son proteínas que se utilizan para comunicarse de célula a célula y así ayudar a elevar las defensas de nuestro cuerpo. Al haber un aumento de esta proteína por tiempo prolongado, se puede llegar a experimentar lo que se conoce como una cascada inflamatoria, esto provocando una presión entre los órganos que ralentiza la circulación de la sangre en nuestro cuerpo, aumentando así el riesgo de sufrir derrames cerebrales y ataques cardíacos. En séptimo lugar, apoya las funciones hepáticas y ayuda a desintoxicar el cuerpo. De acuerdo a estudios publicados en Journal of Medical Food, que indican que las ratas enfermas que recibieron una dosis de aceite de albahaca mostraron una mejoría significativa en la producción de enzimas desintoxicantes, así como una mayor defensa antioxidante y la reducción de grasas en el hígado que pueden causar enfermedades. En octavo lugar, ayuda a alcalinizar el cuerpo y a mejorar la digestión. La albahaca ayuda a la alcalinización de nuestro cuerpo gracias a sus propiedades que ayudan a equilibrar los ácidos dentro del mismo y a restaurar los niveles de pH adecuado en el cuerpo, mejorando así la digestión y la inmunidad al ayudar a las bacterias buenas de nuestro organismo a florecer dentro de la microflora intestinal, disminuyendo paralelamente las bacterias dañinas de nuestro organismo. Tradicionalmente se ha utilizado esta hierba para tratar problemas como la hinchazón, la retención de líquido, la pérdida de apetito, los calambres estomacales, el reflujo ácido y hasta para matar gusanos del estómago e incluso parásitos. En noveno lugar, puede actuar como un afrodisíaco natural. Se dice que el aroma de la albahaca aumenta el líbido y la excitación, así como al promover una buena salud cardiovascular y sanguínea, aumentando el flujo sanguíneo y los niveles de energía a la vez que reduce la inflamación. De acuerdo a los italianos, se ha considerado a la albahaca un símbolo de amor durante siglos. En la región hindú y en la práctica ayurveda, se dice que la albahaca ayuda a promover una acción sexual saludable y aumentar nuestros niveles de optimismo. En décimo lugar, ayuda a proteger contra la diabetes y el síndrome metabólico. Esta planta es muy buena para las personas que padecen de diabetes debido a que entre sus propiedades se encuentra la reducción de los niveles de azúcar en la sangre, así como la inflamación, logrando así que la albahaca sea un fuerte protector contra la diabetes y otro tipo de enfermedades del síndrome metabólico. Además, el aceite de albahaca posee otros beneficios que ayudan a reducir los niveles de triglicéridos y colesterol que los pacientes diabéticos suelen desarrollar. De acuerdo a las investigaciones realizadas en el Departamento de Ciencias del Hogar de la Universidad de Assad de Agricultura y Tecnología, se sugiere que la suplementación con albahaca puede ser una forma útil y segura de ayudar a controlar la diabetes y las complicaciones que resultan de la enfermedad, demostrando así que la albahaca ayuda a reducir los niveles de glucosa en la sangre y una mejora leve en los niveles de colesterol en los pacientes con diabetes. Ahora hablemos cómo preparar un té de albahaca. De manera sencilla podemos preparar este té o infusión de albahaca. Solamente necesitaremos 2 ingredientes: una taza de agua hirviendo y media cucharada rasa de hojas frescas o secas de albahaca. Para prepararlo, coloca las hojas en el agua hirviendo. Lo dejamos reposar por unos 5 a 10 minutos y luego lo colamos. Al momento de consumirla podemos endulzarla con azúcar y añadirle unas gotas de limón, tomando así una taza después de las 3 principales comidas. ¿Tenías idea de todo esto? Hasta aquí esta edición de Remedios Fácil 24. No te olvides dejarnos tu opinión en el apartado de comentarios de este video, compartirla con tus familiares y amigos, suscribirte a nuestro canal y darle me gusta.
Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.